Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana, que parece que el mercado se pone interesante. Y nada, como siempre, comentaremos primero cuál es la situación general del mercado y luego pues indagaremos un poco más en, bueno, tanto en mi portfolio, en las líderes y en esas oportunidades que nos está ofreciendo el mercado. Como comentábamos la semana pasada, bueno, hace 3 semanas teníamos esta semana tan buena, ¿no? Con ese undercut del Inside Week, veníamos a la media de 10 semanas, un cierre súper potente, y ya empezábamos a esas líderes desmarcarse, ¿no? Palantir, CrowdStrike, etcétera. Y la semana anterior teníamos ese follow through que llegábamos a esa zona de potencial resistencia del precio y la media de 200 días y de 40 semanas y decíamos que no queríamos ver ese fuerte rechazo, sino esperar un poquito esas medias más de corto plazo, la de 10 y de 20 días y ha sido exactamente lo que hemos tenido, ¿no? Una semana súper ceñidita, menos 0,18 de consolidación. Y la cosa es que, bueno, también ha sido una semana de bastantes oportunidades en esos catalizadores, empresas presentando esos resultados empresariales y esos gaps con volumen y estamos viendo continuación. Entonces, eso también muy potente para el mercado, ¿no? Que nos está indicando pues que sí que está entrando dinero al mercado y sí que los institucionales pues tienen ese apetito al riesgo, ¿no? A pesar pues de todo este periodo de corrección que hemos tenido, que es al final totalmente natural a los ciclos del mercado, cómo se mueve el precio y ahora potencialmente pues podemos estar entrando en una nueva ventana de oportunidad, ¿no? Como ya comentábamos estas anteriores semanas. Así que nada, además el domingo ha salido esa noticia de que China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo con respecto a esa guerra arancelaria de las tarifas y demás. Entonces ahora el mercado el lunes está abriendo con un gap bastante amplio. Entonces pues ver si ese gap aguanta y no es un sell de news, ¿no? Que era lo que se estaba esperando, pero bueno, veremos cómo se reacciona. Estaríamos abriendo por encima de la media de 200 días. Entonces ahora lo bueno es, podemos tener gap, continuación, gap and crap, ¿no? Pero lo que queremos ver es que empezamos a vivir por encima de esa media de 200 días, ¿no? Así que nada, teníamos ese washout como comentábamos, higher low, empezar a vivir por encima de la media de 20 días y de 10 días que ya se han ordenado, por encima también de la media de 50 días. Entonces ahora queremos ver que el precio empieza a vivir, como digo, por encima de esa media de 200 días. Pero bueno, nosotros al final, mientras el mercado yo creo que esté por encima de esta media de 20 días, queremos estar enfocándonos en esas acciones individuales. Yo es verdad que podría, en cuanto a las oportunidades que ha habido, podía haberlo hecho mucho mejor. Realmente solo tengo una posición del 10% en Palantir, luego tengo otro 15% en Hood y otro 10% en Tesla. Aquí en Tesla he tenido un poco de mala suerte porque compré el jueves el gap, luego el viernes tenía un gap también que compré un 10% el jueves, el viernes compré otro 15% añadiendo a la posición, pero cerré prácticamente plano, entonces decidí cerrar esa posición porque creí que podía tener un poquito de back and fill, ¿no? Incluso retestear las medias, pero ahora el lunes está abriendo con un gap fortísimo, un más 7, más 8%, entonces pues un poco de mala suerte porque podría tener una posición del 25% y solo tengo del 10%, pero bueno, como digo, estas próximas semanas, si realmente tenemos un rally que parece ser que nos está diciendo el mercado que sí, tendremos configuración de muchas oportunidades. Así que nada, eso, comentar Palantir, que para mí es la líder absoluta del mercado. Teníamos resultados empresariales esta semana, tuvimos un gap a la baja, pero desde entonces, pues, bueno, ahora formando este handle, pero con el gap va a abrir en nuevos máximos históricos. Y como digo, el gap en resultados, yo estaba dispuesto a devolver todo el movimiento a ese tercio de la posición.
Y nada, el jueves rompió este Inside Day que era accionable y dejando el viernes otro Inside Day que ahora está abriendo incluso por encima de máximos. Así que nada, Palantir muy buena pinta. Y yo creo que incluso voy a intentar esos openings range highs en la sesión del lunes y a ver cómo funcionan, ¿no? Porque puede ser un gap and go, ¿no? Ese breakaway gap, o realmente puede ser un gap. No me gusta mucho que los lunes que abrimos con gap suelen ser ese gap and fill, gap and crap, pero bueno, veremos. Y como digo, estamos viendo un mercado muy fuerte en el cual está habiendo mucha participación, como ahora veremos, en empresas con gaps, y también varias temáticas, temática cripto despertándose, etcétera. Así que nada, luego en HUD también tengo una pequeña posición. La verdad que este gráfico semanal tiene muy buena pinta. Una empresa recién salida a bolsa que mueve casi 2 billions de media y que ya nos ha demostrado que puede hacer movimientos muy buenos. Así que nada, esta también buscaré una potencial entrada en caso de que deje una configuración. Es verdad que todavía tenemos esta zona de resistencia de los máximos de 52 semanas, pero bueno, también ha ofrecido múltiples entradas. Comentaba que para esta semana iba a ser el foco con este Inside Day. Es verdad que no rompió directamente, sino que hizo un undercut and rally, que aquí podría haber sido una forma de haber añadido o haber comprado inicialmente una parte de la posición. Luego aquí rompía este máximo, que hubiera sido otra potencial entrada, y luego yo acabé entrando el jueves con este gap que rompía pues los máximos de este día de los resultados, que fue un poco pues eso, no sé si llegó a abrir con gap, pero fue una vela un tanto fea, pero acabó consolidando ese movimiento y es una liquid leader, ¿no? Además tenemos también esa historia detrás y que realmente es una empresa con un negocio muy potente y con muchas líneas con muchas formas de ganar dinero, ¿no? De generar ingresos. Así que nada, HUD, una de las líderes. Y luego tenemos Tesla, que también comentaba que estaba dejando aquí una base bastante buena, justo en esta anterior zona de demanda, ¿no? En torno a los 250, 270. Es verdad que a lo largo de la semana estaba dejando una velita muy parecida a esta, y de hecho me hubiera gustado más que la dejara y que no se hubiera intentado romper el viernes esa media de 200 días, pero bueno, al final esa entrada de demanda tan potente pues se la están llevando arriba, y ahora, como digo, una pena no haber tenido esa posición tan grande, ¿no? Bueno, tan grande, que hubiera sido una buena posición del 25%, pero igualmente si se va a hacer nuevos máximos históricos dejará otras oportunidades. Pero bueno, esta puede ser la potencial líder junto a estas, ¿no? Al final buscamos esa liquidez y también pues estaremos al loro. Y luego tenemos otras empresas que estas me dan un poco de pena no estar dentro. HIMSS, que comentábamos este Double Inside Week, y desde entonces pues ha hecho un más 45 y más otro 30%. Para mí es una de las máximas líderes del mercado. También una empresa que nos ha demostrado que tiene esa vamos, que tiene esos movimientos lineales, y es decir, que tiene la habilidad de poder tener tendencias buenas. Y además tenemos ahora, pues además de este incremento en el volumen, aquí teníamos ese highest volume ever. Aquí en la rotura de estos máximos, aunque hubiera sido un stop un tanto amplio, por así decirlo, en torno al 5 o 6%, pero pues ya estás en torno a 10 veces el riesgo, hubiera sido una potencial entrada, y luego presentó resultados empresariales, se vino a la baja, y aquí se podría haber también comprado con ese retesteo del máximo del highest volume ever, y en esta zona de resistencia que acaba convirtiendo en soporte, ¿no? Y le sacaríamos un 30%. Y ahora estaba dejando este short pivot, que son estos 2 días ceñiditos, mini banderita, pero creo que va a abrir por esta zona de los $55. Entonces pues igual la intento también, pero es una de las líderes máximas. Y luego tenemos Tempus, que también es una idea de empresa
muy muy buena, ¿no? Inteligencia artificial, tema de healthcare, que igualmente ya nos ha demostrado esa potencial habilidad de tener tendencias buenas, ¿no? Aunque todavía estamos dentro de este rango del IPO, pero tenemos también pues eso. Vemos cómo están acumulando, cómo están acumulando, cómo están acumulando. Y me gustó mucho que dejase este highest volume ever, ese gap sin cerrar. Y desde entonces sí que es verdad que en esta zona ha sido un poquito difícil de coger, pero empezó a nacer esta media de 200 días y vemos cómo teníamos esta banderita configurada para los resultados. Igualmente se vino abrió con gap a la baja, pero rápido lo recompraron y acabó cerrando el día de los resultados en un más 12 y pico. Entonces ese undercut and rally hubiera sido otra potencial entrada. Además teníamos pues los prior day lows, los mínimos de este día y los mínimos también de este día. Además la confluencia de la media de 200 días y la confluencia del número redondo de los $50. Y luego aquí también potencialmente en el gráfico intradiario se podría haber añadido en ese follow through que teníamos esa resistencia en el diario, pero el viernes tuvo un cierre pues un poquito, un pullback con menor volumen, nada que preocuparse, pero bueno, hubiéramos retesteado nuestro punto de entrada y ahora, como digo, pues también abriendo con gap. Entonces para mí estas dos son dos de las potenciales líderes junto con estas que hemos comentado. Y luego tenemos también el tema de las Quantum. La que más me gusta es QBTS por la fuerza relativa que mostró durante la corrección y bueno, y tenemos todo el espacio de Quantum que es verdad que han aguantado pues esa media de 30 semanas cuando el Nasdaq ha estado en esa fase correctiva, ¿no? Y como digo, pues aquí el highest volume ever y este día en resultados yo la tuve en el foco, intenté los 1 minute opening range highs, me echó. Y luego después de echarme, pues eso, se hizo un más 50% en el día y al día siguiente ese follow through. Creo que también va a abrir, también abrirá con gap, no sé, estaré atento para ver en qué zona abre y no sé si intentarla también. Es verdad que siento que es como un poco estar persiguiendo. Pero este gráfico semanal tiene muy muy buena pinta, ¿no? Además una empresa que tiene el potencial pues de hacerse una tendencia muy muy buena en pocas semanas y también tenemos un activo que mueve bastantes millones. Luego tenemos IonQ, que es como el liquid leader, ¿no? 400 millones, también un gráfico semanal más o menos parecido y luego tenemos RGTI y QUBT que presentan ambas, sí, RGTI presenta hoy al cierre, que tiene también este Inside Week, muy muy buena pinta, y luego QUBT, que también tiene muy muy buena pinta, ¿no? Todas que tuvieron este pedazo de rally y simplemente pues han venido a hacer esa corrección y son esos activos también Sci-Fi, ¿no? De ciencia ficción, esa computación cuántica. Y nada, para mí estas 6, como digo, las potenciales absolutas líderes. Luego otras para comentar, pues también Uber, que venimos comentando estas últimas semanas. Al final también va a haber que enfocarse y elegir en esas acciones que tienen el mayor potencial. Mientras Uber se pueda estar haciendo un 50, un 60, un 70%, QUBT y IonQ se lo pueden estar haciendo en un par de días. Y yo, pues, para el tamaño de mi cuenta, ahora sí que igual me tengo que estar enfocando más en estos activos que son más volátiles, ¿no? Mientras Uber tiene un rango diario del en torno al 4%, HIMSS, QUBT o QBTS tienen del 10%. Entonces, pues un poco el foco ahí. Luego también otra liquid leader, Spotify, máximos históricos. Dejó una entrada, como comentábamos, la semana anterior. Esta semana ha dejado otro Inside Day. Y eso, y potencialmente pues estará rompiendo esta mini banderita. Tenía yo la entrada puesta para esta rotura, pero al final la acabé quitando porque no se ejecutó en los primeros minutos de la sesión. Pero bueno. Y luego pues otras así también liquid leaders que tienen muy buena pinta, ZS que está saliendo de esta pedazo de base, aunque todavía tenemos esa zona de resistencia, pero bueno, ha demostrado muchísima fuerza y mucha demanda, entonces pues teníamos esta potencial banderita, aunque como digo, todas estarán abriendo con gap. Luego CEG, que también presentó resultados empresariales,
funcionaron los Open Range Highs y ahora estaba dejando otra potencial banderita, aunque estará abriendo, como digo, con gap. Y tenemos eso, una empresa que lo ha hecho muy bien y que ahora estaríamos potencialmente habiendo reseteado toda esta tendencia y empezado un nuevo conteo de las bases, ¿no? Sería otra vez esa primera base. Y luego, como digo, estos gaps que están empezando a funcionar muy bien. Tenemos esta empresa que también nos está dejando esta especie de banderita. Luego tenemos otras como Porsche, que también estaba, esta también fue accionable, ¿no? Rompiendo esta fase 2 de tendencia, dejándose un día de un más 67%. Funcionaron tanto los Open Range Highs de 1 minuto como de 5 minutos. Se podría haber vendido algo en fortaleza ese primer día para mi estrategia. Y buscando añadir pues en una banderita, ¿no? Ya sea más aquí o más arriba, porque al final estarán dejando esas configuraciones de high tie flag. Y luego EOS también, que rompía ese mismo día, aunque esta sí que ha visto esa entrada retesteada. Y tenemos esta temática pues de energías renovables y ese potencial pues entrada en fase 2 de tendencia de Weinstein, ¿no? Y luego pues otras que venimos comentando, Dual, que también está teniendo esa semana de continuación a la rotura con Gap y como digo, continuación, al final, eso, una empresa que se está haciendo un 70, un 80%, entonces pues esperar que nos deje esa banderita, ya sea aquí o más arriba, incluso más arriba pues tendrá más fuerza, y esperar a que nos deje ese retesteo en las medias, ya sea de 10 o de 20 días, y potencialmente pues que nos esté dejando esa entrada, ¿no? Por ejemplo, algunas que me vienen a la mente pues puede ser UPST en el 2021, pues tenemos igual esa rotura con gap en resultados, esa continuación y luego potencialmente pues esa banderita que nos deja esperando en esa media de 10 días, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues esperamos a esa potencial entrada, un inside day que nos deja esa gestión del riesgo para esa entrada y luego pues eso, esperar a que nos dé esa señal de venta, ¿no? En el cierre por debajo de la media de 10 días y pues estar entrando en una tendencia buena y que nos permita pues hacer ese progreso a la cuenta, ¿no? Y al final, pues eso, el mercado que está fuerte, pues podemos estar añadiendo en torno a un 0,5 o 1% de la cuenta. O luego, por ejemplo, otra que me viene a la mente también, Fastly en el 2020, pues más de lo mismo, ¿no? Una empresa que rompe máximos con ese gap en resultados, tenemos ese follow through y a los días, después de hacerse un más desde los mínimos, pues un más 300%, nos acaba dejando ese setup en la media de 10 días, ¿no? Esa banderita, ¿no? Al final no la pillamos en esta zona, la estamos pillando un poquito más arriba, pero esperar a esa configuración que, como digo, nos deja esa gestión del riesgo y nos deja esa potencial tendencia que nos permite hacer ese progreso en la cuenta, ¿no? Haciendo, pues eso, metiéndole una buena posición porque tenemos ese backup del mercado y ese, bueno, si al final que nuestro sistema nos lo está permitiendo, ¿no? Y luego, pues eso, como digo, muchas empresas que lo vienen haciendo muy bien, Oddity más de lo mismo, resultados empresariales que esta, la verdad que la tendría que haber pillado, un 40% desde la entrada, luego otras con mucho potencial que presentan resultados como Nevis, CoreWave, Oklo que también presenta, ASTS que también presenta, ACHR que también presenta, que es temática de drones y que tienen todos gráficos semanales muy muy potentes, ¿no? Empresas recién salidas a bolsa que ya nos han demostrado que pueden correr y que ahora tienen ese gráfico semanal configurado. Luego Oscar, que también pues temática parecida a HIMSS y Tempus, y un activo que también ha demostrado que puede hacerlo muy bien, que es un activo bastante líquido. Entonces pues tenemos
esas oportunidades que vengo comentando, ¿no? Luego Groupon también, esa rotura en resultados esta semana. Bros, que también presentó resultados y ahora dejando un Inside Day cerquita de esos máximos históricos, ¿no? Una empresa recién salida a bolsa. Bull también un Hipobase que tiene, vamos, que tiene el potencial pues de correr, ¿no? Como lo ha hecho Corewave. Y bueno, MSTR, que también es una de las líderes absolutas, aunque esta se me ha escapado completamente, y estar esperando pues potencialmente esa banderita a la media de 10 días que me permita entrar. Como digo, me da un poco igual. A ver, obviamente prefiero cuanto más abajo mejor, pero bueno, nos está demostrando esa fortaleza, ¿no? Y luego otras pues como Setcell, que también presentó resultados, una empresa que igualmente nos ha demostrado que puede hacerlo muy bien. De hecho, desde que rompió aquí con Highest Volume Ever y luego aquí otro High Volume, desde entonces pues esa habilidad de correr, venimos a tener esta gran base y rompía el jueves esos máximos históricos y se podría haber entrado y desde la entrada pues estar sacándole un 20 y pico por ciento. Luego Net también el viernes, Dave más de lo mismo, una empresa que igualmente ha tenido un par de tendencias muy, muy, muy potentes. Es verdad que estos dos activos, Setcell y Dave, no mueven tanta pasta, pero tenían pues esos gráficos semanales muy, muy bien configurados, y Dave, pues como digo, también rompiendo máximos de 52 semanas y desde la potencial entrada de los openings range highs, dejándonos pues ya ese colchón, ¿no? Para ver hasta dónde quiere correr esta empresa. Y luego otras potenciales liquid líderes, CrowdStrike, que tenemos esa temática de ciberseguridad también haciéndolo muy bien, APP con software también haciéndolo bastante bien, y después de haberse hecho, bueno, desde los mínimos un 5000% casi, potencialmente volviendo a configurar una base 1 y potencialmente entrando en esa nueva tendencia. Y como digo, mucha expansión en el mercado, con empresas haciéndolo muy bien, Roblox también, TMDX también, DRS también rompiendo a máximos históricos y dejando una banderita muy, muy, muy potente. Luego China también con ese potencial. Y luego me gusta que Microsoft, que un poco también vamos como tener ese empujón del mercado, pues eso, con esos resultados, con ese gap, y ahora configurando pues una banderita que tiene muy buena pinta y potencialmente también abriendo con gap en esos resultados. Y luego pues eso, también las semiconductores parece que se pueden estar añadiendo a la fiesta. Luego tenemos, como digo, esas temáticas más de ciencia ficción, también esa temática de inteligencia artificial, por ejemplo Pony después de este Highest Volume Ever haciéndose un 100% en pocos días, y como digo, tenerlas en el radar para esas potenciales banderitas a esas medias de 10 y 20 días que nos dejen esas entradas. Y luego, como digo, también Bitcoin y las cripto. Bitcoin viene liderando, viene marcándonos también un poquito el rumbo del mercado antes que el mercado. Entonces, esta semana también lo ha hecho muy bien, un más 10%, acercándose a esos nuevos máximos, empezando a vivir por encima de los $100.000. Es verdad que potencialmente deje una semana, 2 semanas de consolidación, ya sea habiendo roto los máximos o por debajo de estos máximos y dejándonos esta especie de cap and handle, pero hemos visto que esta semana, sobre todo a partir del jueves, hemos tenido esa expansión. Yo tengo posición en XRP en esta rotura de aquí y ahora haciéndolo muy bien, ¿no? Ya empezando a vivir por encima de esas medias. Y también tengo posición en Pepe, que también nos rompía esta banderita en un par de días, un más 50%, vendí un tercio y ahora a ver hasta dónde se quiere ir, ¿no? Es verdad que todas estas cripto vienen reventadas, porque eso, al final hemos tenido ese mercado correctivo, y estas pues al final son mucho más volátiles, igual que lo tienen al alza, lo tienen a la baja, pero bueno, como digo, estamos empezando a ver esa expansión, ¿no? En
en estas cripto, en estas meme coins, en Weave, en Bonk, en Floki, en Hashme, etcétera. Y luego, pues eso, todas otras que también estoy siguiendo para esas potenciales entradas, dado que el mercado nos está diciendo que está entrando ese dinero y potencialmente pues ese momentum, que es lo que nos gusta jugar a nosotros y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer dinero, ¿no? Porque al final en esos mercados correctivos simplemente pues mantenernos al margen, ir siguiendo haciendo la rutina y siguiendo el mercado, pero sin hacer nada y esperando a estas ventanas de oportunidad, que es cuando podemos añadir ese riesgo al mercado para potencialmente hacer progreso, ¿no? Así que nada, ahora momento de volver a estar enfocados, bueno, igual esa progressive exposure vale, vamos añadiendo riesgo, si vemos que sigue funcionando, ir añadiendo más, ir añadiendo más, ir añadiendo más y enfocados en esas liquid leaders que mueven mucha pasta, que se mueven mucho más que el mercado y ver cuáles son las que más suben, a las que más dinero les meten y esperar a que esas nos dejen esas banderitas a las medias, ¿no? Así que nada, fractales, buena semana, nos vemos.